en el texto que Marén estuvo leyendo en el devocional. Vamos a buscar en el libro de Romanos capítulo 8 y vamos a ir leyendo en el verso 28. Romanos 8, verso 28, 29 y 30. ¿Lo tienen? Amén. Dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. O sea, a los que predestinó. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre, por tu palabra. Te ruego, Señor, que tú hables a nuestros corazones en esta tarde, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, quisiéramos hablar hoy acerca de la predestinación. O sea, la predestinación es algo que se comenta mucho, pero se entiende poco. Yo pienso que por causa de no dar una interpretación correcta a lo que el Señor quiere explicar con la palabra predestinación, han aparecido falsas doctrinas acerca de la predestinación. Quisiéramos entender, en primer lugar, que esto sucede, esta falsa doctrina de la predestinación, es porque se basa en un concepto pagano del poder. Yo lo voy a explicar. O sea, la falsa doctrina de la predestinación o la falsa interpretación de la predestinación bíblica, que es lo que abunda, no saben explicarlo, se hace falsa esa doctrina porque se basa en un concepto pagano del poder. Bien, la historia ha sido escrita con imperios tras imperios. O sea, la historia relata muchos imperios donde el mundo fue dominado por muchos reyes, emperadores y dictadores. Los más significativos en el relato bíblico, ustedes conocen el imperio de Egipto, los faraones, conocen, después vienen los asirios, después viene el imperio de Babilonia. Babilonia, estamos hablando, queda ubicado en lo que es el actual Irak. O sea, el imperio babilónico con el primer emperador de la imagen de Daniel, Nabucodonosor. Después Babilonia es derrocado por el imperio de los medo-persas. Los persas es lo que es el actual Irán de la actualidad, los persas. Después encontramos que los persas fueron vencidos por el imperio de Grecia, el imperio de Grecia. Ustedes conocen la historia de Alejandro Magno. Y por último, Grecia es vencida por el imperio romano. El imperio romano es un imperio que hasta la fecha existe. Lo que pasa es que ya no existe la Roma imperial, pero continúa la Roma papal. El asunto es que, ¿por qué yo cito los imperios? Porque te estoy diciendo que el tema de la predestinación está mal entendida, porque la explican prácticamente con un concepto pagano del poder. Todos estos imperios eran reyes e emperadores que eran paganos. Eran paganos. Y evidentemente en un imperio a ningún emperador le pasa por la cabeza que ningún individuo pueda hacer lo que quiera hacer. O sea, que ningún individuo puede tener libertad de que hacer lo que quiera hacer. O sea, nadie podía trazarse en los imperios de paganos de la antigüedad. Nadie puede trazarse un camino diferente al que el emperador de turno
ha establecido. Porque ese emperador le arranca la cabeza a la persona que se trace otro proyecto. Entonces, ¿por qué hay una mala interpretación de la predestinación? ¿Y por qué hablo del concepto pagano del poder? Porque los que interpretan la predestinación de esta manera, la interpretan porque tienen un falso concepto del del poder. Ellos dicen, bueno, fijándome en los modelos de los imperios de este mundo, que nadie puede trazarse un camino diferente al que el emperador dice, ellos se fijan en eso y dicen, bueno, Dios ahora es el Rey de Reyes, Dios es soberano. Entonces, como Dios es soberano, entonces la libertad del hombre no existe, y entonces nadie puede trazarse ningún camino diferente al que establece Dios, que es soberano. Ellos están pensando en Dios como mismo pensaron en todos los emperadores paganos del mundo. Pero Dios, a pesar de Dios ser el soberano de los soberanos, Él respeta la libertad del hombre. Entonces, como ellos no entienden eso, entonces ellos dicen, bueno, si Dios es soberano, nadie puede hacer nada fuera del plan de Dios. Y el que haga algo, porque Él es soberano, no es posible. Y la libertad del hombre no existe. Entonces, como que Dios impone su voluntad. Y la Biblia enseña que Dios no impone su voluntad, porque Él no es un emperador del mundo. Él propone su voluntad por medio de su palabra, y tú eres libre de escoger hacer o no hacer la voluntad de Dios. Entonces ellos dicen, bueno, como Dios es soberano, entonces mira cómo ellos enmarcan la doctrina de la predestinación, la falsa doctrina, porque eso es falso, no es así como la Biblia explica la predestinación. Ellos dicen, bueno, Dios entonces escogió a uno para perderse y escogió a otro, ¿qué? Para salvarse. Es así como hablan ellos. Y hay doctrinas que llegan a los movimientos modernos, como el neocalvinismo moderno, que categóricamente lo explican así. Que Dios se escogió uno para salvarse y otro para qué? Para perderse. Pero eso es un error doctrinal. Es un error doctrinal, porque eso no es lo que Dios quiere decir acerca de la predestinación. Número uno, Dios nos hizo libres. Y desde que Dios nos hizo en el Edén, le dijo, aquí tú tienes el árbol, come de todos los árboles, pero de este no comas, porque el día que comas vas a morir. Y el hombre era libre de elegir comer o no comer. También encontramos que Dios en la Biblia, en el libro de Jeremías, dice, he aquí pongo delante de este pueblo, así ha dicho Jehová, pongo delante de caminos de vida y caminos de ¿qué? De muerte. ¿Ves? Como Dios te dice, yo pongo delante de ti caminos de vida y caminos de muerte. Eso está en Jeremías capítulo 21, verso 8. Entonces, como que Dios nos hizo libres. Y el hombre puede elegir entregarse a Dios o no entregarse a Dios. Escoger un camino o coger otro camino. De eso se trata lo que la Biblia explica de lo que es el libre albedrío. Porque Dios nos hizo a nosotros como roboces. Dios nos hizo a nosotros como hijos suyos, que nos acercamos a Él por amor, no por imposición. No es por imposición. Entonces, Dios no escoge a uno para salvarse, Dios no escoge a uno para perderse. El que escoge el camino eres tú. El que escoge el camino eres tú. Entonces, la predestinación para salvación no existe. La predestinación para salvación no existe. El hecho que Dios conozca quién se va a salvar y quién se va a perder
no quiere decir que Él escogió uno para salvarse y otro para perderse. Dios permitió que la relación con su pueblo, con sus hijos, sea una relación filial, de familia. Y las relaciones de familia son relaciones bilaterales. No solamente depende de una parte, sino depende también de la otra parte. Dios hizo su parte, ¿verdad? Hizo su parte. Le dio el Edén a Adán y Eva, condiciones. El hombre escogió hacer su otra parte. Bien, Dios envió a Cristo a morir en la cruz del Calvario con su sangre. Por gracia somos salvos. El hombre no puede hacer nada para salvarse. Ningún hombre puede hacer nada para salvarse. Dios hizo el camino de salvación, pero el hombre es libre de ir a la cruz del Calvario, de aceptar a Cristo en su corazón, ¿verdad? Y recibir esa gracia por misericordia, la salvación en su alma. Nosotros elegimos, la relación es bilateral. Lo que depende de Dios está hecho, pero la otra parte depende de quién, de nosotros. Ahora, la predestinación para salvación no existe, ¿verdad? Porque eso es una relación entre nosotros y Dios, y nosotros elegimos aceptarlo. No es por imposición o no. Ahora, la salvación, la predestinación que existe es para servicio. Para servicio. Entonces, repito, no existe la predestinación para salvación, ¿verdad? Existe la predestinación para servicio. Y vamos a buscar en sus Biblias para entender qué quiere decir para servicio. En el libro de 2 de Timoteo, capítulo 2, y versos 20 y 21. Dice, pero en una casa grande, o sea, 2 de Timoteo, capítulo 2, versos 20 y 21. Bien, dice, en una casa grande, la casa grande significa el mundo. La casa grande es el mundo, ahí estamos todos nosotros. No solamente hay instrumentos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Quiere decir que en el mundo hay de todo. Hay de todo. Instrumentos de barro, pero hay de oro. Y dice, unos son para usos honrosos y otros para usos, ¿qué? Viles. Vileza, maldad. Correcto. Así que si alguno se limpia de estas cosas, quiere decir que tú eliges limpiarte. ¿Ok? Si alguno se limpia, tú eliges limpiarse. ¿Ok? De estas cosas, como dice el verso que leyó la hermana, despojemos del pecado que nos asedia. O sea que no podemos cancelar la voluntad del hombre. Y es lo que ha hecho la falsa doctrina de la predestinación. Como ellos dicen, Dios cogió uno para salvarse, Dios lo perderse. Por mucho que, si Dios te cogió para perderte en el infierno, por mucho que tú trates de limpiarte, por mucho que tú trates de despojarte del pecado, con mucho que tú trates de portarte bien o de entregarte, no va a ser, porque ya Dios te cogió antes de la fundación del mundo para que tú te pierdas en el infierno. Es lo que enseña. Y lo peligroso es la otra parte. Como ellos dicen, bueno, Dios, y a los que Dios escogió para salvarse, entonces tú puedes hacer lo que te dé la gana en la tierra. ¿Qué es lo que están haciendo? Hay cristianos sin vergüenza que tienen la doctrina esta a conveniencia. Bueno, si ya Dios me escogió para salvarme, yo puedo de vez en cuando engañar a mi esposa con 3 mujeres, puedo robarme algo en el trabajo, de todas maneras me voy a salvar. Y tú ves que andan en unas desfalladeces. ¿Cómo se dice eso? Desfalladeces, qué sé yo, es horrible.
porque ellos se sienten que Dios los cogió, ellos son salvos. Entonces ellos pueden hacer y deshacer y pueden hasta asesinar personas que van para el cielo. No es así, mis hermanos, no es así. Dice, si alguno se limpia, será instrumento ¿qué? Por eso dice la Biblia, bienaventurados los que lavan sus ropas. No puedes eximir al hombre de su responsabilidad. Lo que han hecho con esta falsa doctrina es quitarle la responsabilidad al hombre, quitarle protagonismo al hombre en el proceso, en el plan que Dios tiene para su vida. El hombre no tiene protagonismo, el hombre es un robot, ¿verdad? Dios es el que me está, es el que manda solamente, y yo no hago nada. Y si hago algo mal, no soy culpable. Yo no soy culpable, porque si yo estoy haciendo un mal, pero no es culpa mía, eso fue culpa que Dios me hizo así, ¿verdad? Entonces, esta doctrina ellos tratan de quitar el protagonismo del hombre en la historia, y lo hacen a conveniencia, es para hacer y deshacer lo que están haciendo. No es así. El hombre tiene un protagonismo y una actuación en el plan, en el proyecto de Dios también. Entonces, si alguno se limpia, será instrumento para honra, fiel, útil al Señor y dispuesto ¿para qué? Para toda buena obra. O sea que Dios siempre va a usar a lo bueno, lo que eligieron, el camino de santidad, el camino del bien, pero también va a usar a los malos. También Dios va a usarlo todo. El asunto es que hay que entender que porque Dios usa todas las cosas, no quiere decir que Dios es la fuente del mal. Dios usa el mal. Dios usó a todos estos imperios que mencionamos, ¿verdad? Para castigar a quién, a su pueblo Israel. Pero al final, ¿dónde están esos imperios? En el polvo de la historia. E Israel sigue en pie. ¿Ven? Es como el ejemplo que siempre ponemos. Un padre para castigar a su hijo usa una vara, ¿verdad? Para golpear al hijo, para castigarlo, disciplinarlo, pero al final, ¿qué hace con la vara? El padre bota la vara, y ¿con quién se queda? Con el hijo. Entonces, mis hermanos, cuando decidimos por Cristo, entonces somos predestinados para toda buena obra. Ahí está la esencia bíblica de la predestinación. Que cuando tú y yo entregamos nuestro corazón a Cristo voluntariamente, ¿verdad? Usando uso de nuestro gobierno y haciendo un uso responsable de nuestra libertad, y decidimos optar por Cristo, entonces somos predestinados ¿para qué? Para toda buena obra. Y yo siempre pongo el ejemplo de las escaleras eléctricas. ¿Ustedes vieron las escaleras eléctricas? Las escaleras eléctricas que están en las tiendas, que llevan al piso que está arriba, ¿verdad? Eso está ya preparado para que tú te lleves al piso de arriba. Yo nunca he visto una escalera eléctrica cayendo atrás aquí en la tienda para subirlo para arriba, ¿verdad? O imponiéndole, ¿no? O imponiendo, tienes que subir por la escalera eléctrica. Eso no existe. Las tiendas tienen escaleras también de concreto. Si tú quieres pasar el trabajo, subir por concreto, por cemento, sube escalera de cemento. La escalera eléctrica está ahí. ¿En qué momento es que tú puedes ir hacia arriba? Cuando tú eliges. No, vamos por la escalera eléctrica. Tú elegiste y tú pones el pie en el primer escalón. Cuando usted pone el pie en el primer escalón de esa escalera eléctrica, usted está predestinado a llegar al final, porque eso va subiendo, ¿eh? Usted está predestinado a llegar ¿cómo? Al final, a donde lleva esa escalera eléctrica. Pero hay una acción humana, ¿verdad? Hay una acción tuya, ¿verdad? Que tú decides poner el pie en el primer escalón. Y ese camino de santidad, que es el camino de santidad que explica la Biblia, es un camino que es un proceso. La santidad es un proceso. Dios te justifica, te limpia, y al final
al final, Dios te glorifica. Dios te lleva a la gloria. El resultado al final es un proceso, no es instantáneo. Tú pusiste el primer pie en el escalón, dale suave, ¿no? A nadie se le ocurre estar subiendo una escalera esa que son de metálicas, de 3 escalones en 3 escalones, porque te caes. Y también, si tú no te aguantas, de cómo se llama las barandas se mueven también, ¿verdad? Si tú no te aguantas, ¿qué pasa? Entonces, hay que tener cuidado. Por eso dice la Biblia, hay un texto que dice que ocupaos, el libro de Filipenses capítulo 2 dice, verso 12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La salvación está hecha, es por gracia, por misericordia. Tú no puedes hacer nada. Tú no inventaste la escalera eléctrica. Esa escalera tú no la inventaste, tú no eres el ingeniero que hiciste eso. Tú no la echaste a andar tampoco. Pero tu trabajo es agárrate bien del pasamano. Y no te pongas a brincar etapas, porque te puedes caer. Entonces, por eso, ocupaos de vuestra salvación, ¿qué? Con temor y temblor. Hay un verso que dice en el libro de Gálatas, capítulo 5, 4, de ciertos desligasteis lo que por la ley os justificáis de la gracia y habéis ¿qué? Caído. Hay otro texto en 1 Corintios capítulo 10 verso 12 que dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y en el libro de Hebreos capítulo 2 verso 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación que tan grande? Si usted llegó a la cruz del Calvario, se entregó a Cristo y ahora Cristo limpió tu corazón con la sangre preciosa de la cruz del Calvario, eres justificado, pagó por tus pecados y tú entras en ese camino de salvación. Tú no eres en el camino de salvación, que es un proceso. Tú no eres un robot, tú no eres un robot, tú sigues siendo una persona. Usted se encarama en la escalera eléctrica, usted no es una máquina, usted sigue siendo una persona. Y todas las personas que tienen hecha la imagen de Dios, tenemos libertad de elección. Entonces tú tienes que cuidar esa salvación con temor y temblor, agarrarte bien, y la Biblia lo traduce como ser fiel hasta la muerte, y al final te daré que la corona de la vida. Ahora lo que te toca a ti es que cuando tú pones el pie en el primer escalón, llegaste a la cruz y ahora eres un hijo de Dios. ¿Ahora qué? Tienes que cuidar tu salvación con temor y temblor. Tienes que cuidarlo, porque es una relación bilateral. Tú sigues siendo persona. Tú no eres un robot. Tú no eres alguien que Dios anestesió tu cerebro. Y ahora tú eres cristiano, eres un hombre anestesiado, cerebro anestesiado. Dios sigue teniendo tu cerebro. Entonces, tenemos que ser responsables. Y es lo que la Biblia explica, es tener, guardar la fe hasta el final. He acabado la carrera, he guardado la fe, ¿verdad? Guardar la fe hasta el final y la fidelidad. Siempre que tú estés en esa escalera, tú eres fiel, tú no te vas a ir, eres fiel ahí, tú vas a llegar arriba. Recuerden, la escalera no tiene
una corriente que te deja pegado a ti. Tú puedes quitar las manos y caerte, ¿verdad? Si quieres, es lo que dice la Biblia. Pero si tú eres fiel en ese proceso de salvación, que es un camino, que es el camino para llegar a la glorificación, tú eres fiel y tú no te mueves. Ser fiel es permanecer. Siempre que tú permanezcas en el escalón de la escalera, esa escalera va a llegar a ser arriba. Entonces, por eso es, cuando tú pones el primer pie en la escalera, tú estás predestinado a llegar al final, siempre que tú mantengas fiel hasta el final. Por eso es fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Entonces, este es el verdadero sentido de la predestinación. Dios usa a los instrumentos como la vara, los imperios. Dios usó hasta una mula para hablar a un profeta. Eso es un instrumento. Pero la mula sigue siendo mula, el profeta sigue siendo profeta, ¿verdad? El asunto es, y es una de las cosas que a veces yo le digo a algunos hermanos, que cuando los hermanos me dicen que, oye, Dios me está usando, Dios me habló. A veces yo me alegro, pero a veces me preocupo, ¿no? Porque el asunto es que, no, porque Dios me está usando. La pregunta, no es que Dios te está usando, porque Dios va a usar a los buenos y a los malos. La pregunta que tienes que hacerte es, ¿cómo qué instrumento te está usando Dios? ¿Cómo qué instrumento Dios te está usando? Pero cuando somos hijos de Dios, fieles a Él, ¿verdad? Entonces Dios nos usa como instrumentos de bien, de honra, dispuestos para toda aquella buena obra. Entonces, la salvación, predestinación para salvación existe, pero sí existe la predestinación para servicio, ¿verdad? Si es un instrumento de vil, Dios lo va a usar, ¿verdad? Como hizo con los imperios para castigar a Israel, o la vara para castigar al hijo. Dios va a usar y lo va a predestinar. ¿Ves? Tú dices, este es como un martillo. Tú tienes un martillo, yo lo tomo y está predestinado para darle un clavo, para clavar clavo. Para eso se usa un martillo, es la función. Pero si somos instrumentos de honra, Dios no va a... Somos predestinados, ¿ves? Para toda esta buena obra, y al final la glorificación y llegar a la meta, ¿no? O sea, a la eternidad con Cristo. Entonces, esto es lo que se debe entender acerca de la predestinación. No que Dios escogió uno para salvarse y escogió uno para perderse, porque eso lo que están haciendo es tratar de quitar la libertad del hombre, como que el hombre no es libre, ¿ves? Y nosotros somos libres. Nosotros escogemos este camino o este otro. Nosotros escogemos ser instrumentos de deshonra o instrumentos de honra. No es que Dios dice, no, esta persona va a ser un instrumento de deshonra ante la nación. No. Entonces Dios es un emperador como los faraones o como Babilonia. No. El que escoge ser un instrumento de deshonra o de honra, eres tú. Eres tú. De acuerdo a Adán y Eva podrían haber escogido correctamente bien, ¿verdad? Sin embargo, ¿escogieron qué? Pecar. Escogieron lo malo. Caín y Abel también. Vemos como Caín escogió el mal, pero Abel escogió el bien. Siempre la vida funciona así, entre el bien y el mal. No es Dios el que nos obliga, Dios no nos somete, porque sería un emperador como los emperadores paganos, que imponen su voluntad, y Dios no impone su voluntad, propone su voluntad. Entonces este es el verdadero concepto de la predestinación. Somos predestinados para toda buena obra.
una vez que nos limpiemos, que nos despojemos, que nosotros decidamos ir a la cruz, recibir a Cristo en nuestro corazón. Y el Evangelio precisamente es una buena noticia que tú le predicas a los hombres de una manera persuasiva, no obligada, ¿verdad? ¿A cuánta gente tú le predicas? Muchos. Hay unos que aceptan y otros que no aceptan. El que no aceptó no es porque Dios hizo que no aceptaran. El que no aceptó es porque Él usó su libre albedrío en no aceptar. ¿Vieron? Y se convierte en instrumento de ¿qué? De deshonra. Pero todo aquel que viene a Cristo y acepta a Cristo en su corazón, estamos predestinados, ¿verdad?, para instrumento de honra. Y una vez que estemos ahí, tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. ¿Y en qué consiste eso? Porque la Biblia dice que por fe somos salvos. Eso es. Entonces, la fe hay que guardarla. Y también ser fiel a Él, la fidelidad. Tú te permaneces fiel y tu fe está ahí, tú vas a avanzar. El enemigo va a tratar de confundirte, pero si tú haces tu parte, Dios hace la suya. Hace la suya. Ahora, evidentemente todos sabemos, Dios conoce quién se va a salvar, quién se va a perder, claro, porque Dios conoce el principio y el fin. Pero el que no lo conoce, ¿tú sabes quién es? Nosotros. Nosotros no sabemos quién se va a salvar y quién se va a perder. Hay personas que dicen que son cristianos y tremenda alboroto, tremenda gritería, y al final van para el infierno. Son estos cristianos que dicen, el Señor le va a decir, ¿por qué me dicen Señor, Señor? Te pasa la vida en la iglesia, Señor, 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 y tú no haces lo que yo digo, ¿eh? Apartado a mí, hacedores de maldad, así dice el Señor. Y a lo mejor hay algunos que no son tan espantosos. Y tú dices, mira este ni siquiera vino al culto, pero es fiel a Dios, ¿verdad? Ama al Señor, ¿verdad? Y tiene su fe puesta en Cristo. ¿Vieron? Entonces, de eso se trata. Así que, pero es bueno sentirse que Dios nos predestinó para buenas cosas. Así que sigamos haciendo esas buenas cosas y sobre todo predicando el Evangelio, ¿verdad? A aquellos que no conocen al Señor. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque sabemos que tú nos has predestinado, Señor, para cosas grandes, Señor, en este lugar. Sabemos que esta iglesia, estos hermanos, tú tienes propósitos, tienes planes, Señor, grandes para nuestras vidas, Señor. Y que pronto eso va a comenzar de una manera milagrosa, Señor. Padre, sé misericordia con nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder ser fiel y en este andar, en este camino de santidad, que permite que podamos ser fieles, Señor. Que no desmayemos y que no nos apartemos nunca. Sigamos siempre ahí. Sabemos que si permanecemos, al final tenemos la recompensa en el cielo. Gracias, Padre, por todas las cosas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén. Dios le bendiga, hermano.